Miguel Brindisi. Mirá si hay alguien que pueda hablar y contar de esa época con el fallecimiento del Loco Gatti. Hola Miguel, ¿cómo va? Buenas tardes. Marcelo, buenas tardes. Gusto de saludarte a vos, a los muchachos. Vos sabés que, Buenas tardes. vos sabés que hoy hablaba con el padre Maxi sobre el fallecimiento del Papa y Sí, hablaba porque es muy futbolero, él es hincha de River, muy futbolero, el padre Maxi, entonces me dice, ¿sabés lo que te pasa a vos, Marcelo? Que cuando se muere el Papa o se muere un tipo como el Loco Gatti, a vos te parece que se muere gente que nunca te vas a imaginar de pibe, que un día se va a morir, y claro, es verdad, es verdad. Uno se tal imaginaba cual. que el Loco era como inmortal, Sí, sí, pasó lo mismo con Diego, ¿viste? claro. Con Diego nos pasó lo mismo. Son inmortales, uno lo ve y bueno, esto demuestra también que solo estamos de paso. Pero obviamente que a ver, es tan fuerte todo, ¿no? Esto, primero y principal, que es un poco lo que decía recién, pensé que la batalla el loco la sacaba adelante, te digo la verdad. ¿Viste? Y que bueno, uno trata de quedarse con los recuerdos y con todo lo vivido. A mí me pasó una situación muy especial con el loco. Yo lo Ajá. había tenido siempre de rival, pero y cuando era mi rival siempre estaba el showman, viste, el diferente, el transgresor, el diferente total, que fue enseñando un puesto porque es un poco el que apuró con el achique a los líberos, viste, a convertir al arquero en líbero. Él tenía una visión, una intuición que era increíble, como él estudiaba toda la jugada y siempre llegaba un tiempo antes o justo, y creo que inventó eso. Fue un diferente total, pero al mismo tiempo, cuando fuimos compañeros, yo me sorprendía mucho porque Silvio le gustaba llegar 2 horas antes a la cancha, Marzolini. Y claro, 2 horas antes en un vestuario tenés que consumirlo ese tiempo. Y él se sentaba en un costado, como aislado, viste, no era la persona extrovertida, no, nada, hasta que empezaba el calentamiento, viste que antes se hacía en el vestuario, ahí con muy especial con el Torito Quintieri, en un saludo especial antes de salir, y ahí aparecía la magia, aparecía el show. Yo decía, verdaderamente es un primer actor, porque cómo se transforma una vez que subía el último escalón del túnel, que salía con la gente, ¿no? Lo que transmitía él del rectángulo, ¿viste? Era un show, era un diferente, marcó una diferencia, fue transgresor también hasta con su vestimenta, su vincha, que la publicidad personal. Primero, son tantas las cosas, ¿viste? Y hasta el último momento se dio la casualidad que, bueno, fui a un programa donde él era uno de los panelistas, con Humbertito Grondona, también Claro. Sí, sí, el en Danielo. Canal 9 el de Gabriel Anhelo, sí, sí, sí. Exacto, exacto, con Gavianelo. Esto no hace mucho. Sí, claro. Y él tenía una sola cosa en su cabeza, que era mejorar su pierna, La su prótesis. rodilla. Exactamente, la prótesis, que él era muy cercano con Florentino Pérez, que Florentino lo esperaba para que él se pudiera ir a operar allá y ir al chiringuito, ¿no? Estar Sí. compartiendo, a ir con todo. Pero, viste, de esto había pasado 72 horas que se había ido su esposa, su sostén, su todo, viste, porque cuando dos son tan fuertes se convierten en uno solo, viste, con tanto amor y un recorrido de pareja de tantos años. Y después que terminó el programa nos quedamos hablando y se notaba que estaba muy mal, muy dolido, viste, como, bueno, era muy fresco y todo, pero la partida, porque las ausencias, viste, empiezan después cuando uno vuelve a la casa, viste, y todo eso, y él estaba muy sentido. Luego digo que cuando se fue Nacha empezó a morir un poco. Vos sabés que, sí, todos decían eso, ¿no?
Es más, hablé a la lo tarde, su hijo Lucas, y Oscar Tubio dijo también, en mis charlas con él, yo noté Sí, que él como que se dejó, como que no sí, tenía ganas de pelearla, porque bueno, lo que pasa es que Nacha es de esa esposa de toda la vida, noviazgo, tal cual. casamiento, Fefo y Lucas, los hijos, y toda la vida Todo. juntos, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso digo que en esa forma de tanto amor y de tanto el estar juntos y todo, ya los dos se convierten en uno solo, ¿viste? Y entonces como que se te va todo lo que sos prácticamente. Y más, bueno, convengamos algo, ya estamos grandes, la sensibilidad es otra, ¿viste? Los hijos tienen su vida. Es decir, queda una gasolina importante, ¿no? En el andar de la vida, que son los nietos. Y uno se fortalece ahí y todo, pero después vos llegas a tu casa y estás solo y todo. Las ausencias empiezan a ser muy fuertes, ¿viste? Son muchos años, son muchos años. Miguel, Lo único que uno... Sí, sí, Martín, ¿cómo hay estás? un beso grande, Miguel. Hay un partido emblemático en la historia de Boca, 12 de abril del 81. Ustedes le ganan a Sí, River 3-0. Y ¿cómo no? ese partido, bajo la lluvia, con el barro de la Bombonera, con tu gol, con el gol de Diego, después queda retratado en una foto. Y hay una foto en donde vos estás lleno de barro, Diego está lleno de barro y el Loco Gatti Sí, está lleno de barro. Lo que por ahí no es muchos verdad. saben es que el Loco no jugó ese partido. Y la gráfica del gráfico con esa foto no fue con la Exacto. Pantera Rodríguez, sino que fue con el Loco Gatti. Mirá si era grande el Loco Gatti, que quiero que cuentes la historia de esa foto. No, sí, sí, de eso nos sorprendió, pero bueno, el loco era, yo lo definí como que estaba en el Colón. Nosotros nos sentábamos y nos poníamos en el Colón cuando terminaba el entrenamiento, porque todos los días era el desafío de los tiros libres de Diego contra el loco, ¿viste? Y lo gozábamos, lo disfrutábamos, ¿viste? Supuestamente, ¿te acordás que después de lo del gordito lo volvimos loco? Los 4 goles. ¿Viste? Un grupo tiraba para el loco y otro grupo estábamos con Diego. Eran bromas sanas que hacíamos después de los entrenamientos, pero a mí me había quedado también él jugaba en Gimnasia, ¿viste? Y ¿se acuerdan que los viernes pasaban un partido adelantado cuando lo televisaban? Sí. Y un viernes a la noche, con lluvia, en la cancha de Gimnasia, y fuimos con Huracán, y le hice 2 goles de lejos por arriba. Termina el partido y me encara, digo, este me viene a pegar. Y no sabés qué me dice, vos que escuchame, vos te crees que soy el único que juega adelantado, que te hace el vivo del tirar. Claro, porque uno tenía como la psicosis viste, eso de guarda que si juega adelantado, aunque sea de ciego, tirar desde lejos, esto, el otro. Pero después cuando lo tuve de compañero, lo empecé a interpretar, digo, este es el libro adelantado que está demostrando todo. Él se arregla. ¿Se acuerdan el pase que le deja al Mono Perotti en la mitad de la cancha en día con Estudiante y Recién, el Mono claro. Perotti arranca de ahí con pase al pie del Loco Gatti y el Mono hace el gol, que terminamos 1-0 ese partido. Una cosa increíble, una cosa, y todo lo vivía, pero él después regresaba al vestuario. Listo, era el tipo serio, quizás hasta introvertido, viste, porque era muy cerrado él, con una personalidad y la verdad, qué sé yo tengo un recuerdo. Ayer fue un día muy duro cuando nos enteramos la noticia, ¿no? Y venimos de golpes, no hace mucho, como le decía a Martín, se nos fue también Carlitos Leone, y empieza, viste, a haber partidas que son muy fuertes. Hoy lo del Papa, viste, que también, más allá de que había una enfermedad o un deterioro o algo, pero son golpes que cuestan asimilarlos. Estaba pensando que habíamos hablado de esa jugada con el Mono Perotti antes de charlar con vos, Miguel,
Estaba pensando que él Sí. también lo describía, como que una cosa era el personaje y otra cosa era Ah, adentro, en el cotidiano, ¿no? Coincidían sí, en sí. esa... Quiere decir que, mirá lo que son las cosas, vos estás describiendo de personas que por ahí eran líderes, ganadores, extrovertidos dentro de la cancha, y sin embargo por ahí cuando se quedaban media hora, por ahí no sé si había mucho tema por ahí de conversación No, y cada uno había que respetarlo el loco con su locura. no, y al contrario, y si de repente había reunión, sea por premio, discusión de alguna cosa, él no participaba o venía y de repente como para estar presente, pero no opinaba nada, no, él en ese sentido era la persona más introvertida que había, y ya te digo, a mí me sorprendió en ese primer partido, el debut del día de Talleres, lo que había significado la llegada de Diego también y todo, y él en un costado, viste, por encima no se vendaba nada, ya estaba vestido 1 hora 50 antes, viste, y nada, él concentrado en lo de él, nada, no hablaba con nadie, no caminaba, nada, empezaba el calentamiento en el vestuario y después sí, había una broma, un grito con el Torito Quintieri antes de ir al túnel, viste, y ahí ya salía y era la persona más extrovertida y como atrapaba desde el rectángulo más allá del talento de él, ¿no? Olvídate, para mí fue un diferente. Él hablaba de Amadeo, de esto, el otro, pero el que hizo un clic no solo a nivel nacional, sino mundial, con su forma, con su estilo y todo, fue Hugo. Miguel, Olvidate. lo que se hablaba, eh, viste que a veces hay grupos que callan algunas cosas que han sucedido en los vestuarios, pero pasado una cantidad de años determinada, yo creo que vos ya hasta lo contás como algo gracioso lo que pudo haber sido en su momento. ¿Estaba él, estaba el loco, estaba Diego o alguno hablando por teléfono el día que va a la barra de Boca, a la Candela, y te reís porque sabes. A ver, cuadro de No, situación. Llega la barra a ¿sabes? apretar al plantel. ¿Dónde está? Sí, ¿Quién sí. estaba hablando por teléfono? Que había un solo teléfono público porque no había El, celulares. ¿Quién estaba hablando el por mono, teléfono? El mono el mono, Perotti. pero sí, le ¿A estaba dónde fue a parar sentado, el teléfono? había un solo teléfono en la Candela y Y, le dicen cortá, ¿viste? Y el mono dice, pará que termine, ¿qué sí. pará? Se llevaron el cable, ¿viste? Bueno, pará, pero en ese, mirá, contá los nenes que había en ese vestuario, pará, en el apriete de la barra, allá en la Candela. ¿Para cómo en la Candela? La barra del abuelo. La barra histórica de Estaba con Boca. el O abuelo, sea, con el abuelo, ¿qué un será de la vida de personaje. ese cable, no? De ese teléfono de... Claro, pero le dijeron cortar y el mono no cortó. Vos sabés que yo todo esto se los cuento, Sí, pero me lo contaron los muchachos, todos los vividos, yo estaba suspendido, no estaba en la sí. concentración. Pero ahí Me estaba, mandé pará, yo a los estaba Diego muchachos, ¿viste? también. ¿Cómo estaba Diego? Estaba Pancho, que estaba Hugo, Pancho Sá. Pancho Sá, ¿no? Sí. Estaba Hugo, Robertito Mouso, había un montón, el Chino Benítez, tipo de mucha historia con el club y todo, ¿viste? Pero Escuchame, Diego un nene. ¿Es verdad que cuando claro, Diego quiere decir algo, para Diego, vos callate la boca que con vos no es, nene? ¿Es verdad que lo corren así a exacto. Diego? Me lo contaron así, si vos nene callate, con vos no es. Es- ese abuelo, qué Oh, personaje. escúchame, claro, Sí, a sí. la distancia, fíjate que parece muy naif que te corten un cable y no que con el cable digo, Te Claro, pero estrangulen, bueno, claro. te tenía que traen haber hecho caso de cortar la llamada. Y más sabés lo que totalmente, era agarrar ese teléfono en la Candela, 1 para 30 que éramos. claro, ¿Te claro. imaginás? ¿Viste? Y bueno, no quiso cortárselo, le llevaron el cable. Escuchame una cosa, así que vos como técnico viste en él un líbero, o sea, la tarea que hacía, Sí, que sí. hace hoy el auténtico cuando se juega con un libro de stop, pero con... Y aparte, al jugar como jugaba él, obligaba a que los equipos sean cortos, ¿viste? La defensa que se iba a quedar, ¿viste? Porque si no, hacían una línea de 5, si la defensa se quedaba larga, ¿viste? Entonces, fue un adelantado, un monstruo. La verdad que
un monstruo y lo quiero recordar con el cariño, con el respeto, con la admiración de lo de Hugo y esta última charla que habíamos tenido ahí en el canal. Miguel, recién te hacía referencia a esa foto emblemática Sí. y hace un ratito con Marcelo charló Hugo, el mono Perotti. Con Perotti justamente fuiste el que lo recibió a Diego en la cancha de Boca. La última vez que Maradona pisó la Bombonera en ese partido frente a Gimnasia, que después Boca termina siendo campeón. Cuando pasan estas cosas, ves pasar la vida rapidísimo, afloran los recuerdos. Y sí, mirá, Martín, viste, que pasa rápido, pasa muy rápido. Y más tenemos un estilo de vida bastante vertiginoso. Nosotros, los argentinos, y mucho más lo que nos gusta el fútbol, lo que nos gusta esta dinámica, el crédito de 3 partidos, y sin embargo hay un puesto y hay 14 candidatos, que vos decís, tantos masoquistas hay para, ¿viste? Porque es por 3 partidos, los créditos 4, como una locura si tenés pasado por la institución, ¿viste? Entonces, todo esto se vive de una forma tan profunda y muchísimo más cuando empezás con los recuerdos desde tu debut, que si la selección, que si los compañeros que fuiste teniendo a través de los años, ¿viste? Hoy que siendo ya todos grandes y con tantos recuerdos seguimos unidos por lo que es el teléfono, ¿no? Con todo el grupo de compañeros, ¿viste? Entonces todas esas cosas son fuertes. Esa noche que vos me decís fue muy fuerte para nosotros, teníamos una emoción enorme con el mono. Anteriormente le habíamos hecho también una distinción en Huracán a Diego. Claro, se le trajo la banda de música para que lo homenajeaba, ¿viste? Un grupo de rock que él admiraba. Las pastillas, ¿viste? Del abuelo. Pero, exactamente, sí señor. Y bueno, le cantaron y todo, cosas, ¿viste? Más la parte linda, esa noche... Miguel, más la parte linda, porque ese día te acompañé a vos, y me acuerdo que hay una foto pública en el Ducó, pero después vos caminás con Diego todo el túnel y se sacan una foto en la puerta del vestuario donde estaba Gimnasia. Es verdad. Y se dicen unas palabras que yo creo que vos te la vas a llevar para siempre, las cosas lindas que te dijo Diego. Sí, sabés que ese día tuvo un gesto porque mi hijo quería tenía una camiseta de Huracán, pero quería que se la firmara Diego, mi hijo que vive afuera. Matías. Y había, claro, Matías. Y ¿te acordás que fuimos al entretiempo, que no quería ni acercarme para no molestarlo, y él tuvo el detalle, pues te había dado la palabra de firmarle la camiseta, lo que significó para mi hijo eso, que obviamente la tiene en un cuadro y todo, y para él es lo mejor que le pudo haber pasado, tener la firma de Diego en su camiseta, en este caso de Huracán, ¿no? No, sí, me acuerdo perfectamente que lo estábamos esperando y llegó, y se tomó el tiempo para tener ese detalle. Escúchame, a mí Miguel. No me extraña, fui 1 año y algo compañero de habitación de Diego, y esta clase de gestos lo tuvo siempre con todo el mundo. Escuchame ¿viste? una cosa, con todo el lío que hay ahora, que todo trasciende, que cualquier gesto es televisado y se ve por televisión, ¿cómo ves a ese Boca campeón con el Loco Gatti, con vos, con Diego? El Loco Gatti tomando sol porque él tenía una relación muy especial, y que un fotógrafo, un camarógrafo ahora de TIC, de ESPN, de TNT, enganche filmando desde un paredón al Loco tomando, después de 2 derrotas, tomando sol. Contame el lío que se hubiera armado hoy. Te faltó Tarantini con Pata Villanueva. Lo peor de todo, que no tarda 2 minutos en que recorra el mundo, ¿viste? No te da ni tiempo a esconderte. Sí, pero hasta en invierno tomaba sol el Loco, ¿no? Pero bueno, el loco, ¿se acuerdan, no? Cómo era la vida de él, era Nacha, el vino blanco y el sol, ¿viste? Así arrancaba su gusto, su deseo y su vida.
a Nacha le entregó la vida, le gustaba su vino blanco y el sol, ¿viste? Nunca traicionó a lo que lo hacía feliz. Por eso digo yo siempre que los locos trascienden, andan en felicidad y mueren siendo felices porque hicieron lo que sintieron toda su vida, no estuvieron nunca ni con el que dirán, ni nada, ¿viste? Y cada uno, fíjate vos, yo cuando rememoro lo de los locos, yo rememoro mucho lo del loco Houseman, también, ¿viste? Que vos entras a recorrer y decís, uy, este era así, pero también tenían su rebeldía, algunos más en la cancha y otro también, como Diego, con su personalidad y todo, decían lo que sentían. Hugo también fue otro de esos, quizás a lo mejor Houseman era un poco más introvertido, pero el camino de su vida, a través de esa locura y de esa rebeldía que tenían muchos, en algunos momentos, ellos fueron felices y transmitieron felicidad, admiración y recuerdo, que por eso los convierte a leyenda después. Totalmente. Miguel, querido, te mando un abrazo grande y anoté. Al loco, Bueno. el loco era Nacha, el vino blanco y el sol. No, exacto. Hermoso. Siempre Te mando un así. abrazo grande, Miguel. Gracias Marcelo, a vos, a Martín, a todos los muchachos que están y bueno, tengamos el mejor de los recuerdos de ellos que tienen por qué que lo recordemos en su grandeza y en lo que son. Vos también, siguen siendo. vos también seguís siendo un grande. Un abrazo, Miguel. Miguel Abrazo Brindisi. grande, gracias. Buenas Nacha, tardes. el vino Gracias. blanco y el sol, Adiós, qué hermosura. adiós. Qué ¿Puedo lindo decir escuchar algo, a estos Mepe? tipos, sí, dale.